Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Tendencias. Como siempre, un gusto y un placer compartir con toda nuestra audiencia y, por supuesto, en la compañía de nuestros invitados que nos brindan su conocimiento, su experiencia de vida y también sus ideas y proyectos para ayudar a construir tejido social. En la noche de hoy me encuentro en compañía del actual representante a la Cámara, el doctor John Jairo Bermúdez. Doctor John Jairo, muy buenas noches. Bienvenido a Tendencias. Caterine, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Tendencias. Agradecerle al canal Televid esta invitación, donde podemos compartir algunas de las cosas que estamos haciendo, de las tareas que estamos haciendo en el Congreso de la República. Bueno, pues yo le agradezco a usted que siempre nos tenga presentes para contarnos temas que son de interés y de construcción ciudadana. Hemos hablado acerca de proyectos para las mujeres, pero hoy vamos a hablar también de proyectos que forman sociedad, empezando desde la primera infancia. Hoy vemos una gran cantidad de personas, un porcentaje muy alto de colombianos reportados en Data Crédito. Personas que están haciendo emprendimientos sin poder calcular bien los costos de su empresa, de su quehacer, sin poder entender muchas veces qué son los flujos de caja, sin poder acceder a un crédito financiero porque se pierden en el mundo de los números. Así cuenten con una buena formación educativa e incluso con talento. Es decir, es como si las finanzas estuvieran reservadas solamente para un exclusivo grupo de la sociedad. Usted ha propuesto desde el Congreso de la República que se cree la asignatura para educación básica primaria y para secundaria, donde tengamos la materia de economía y finanzas. Y más de uno debe estar diciendo, uy, qué pereza, le van a meter más matemáticas a esto. ¿Por qué es importante saber de economía y finanzas, representante? Caterine, la sociedad actual, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, con lo que ha sucedido con la pandemia, se ha desatado una ola de emprendimientos y creemos que es oportuno que estos jóvenes que están trabajando en todos estos proyectos tengan al menos unos conocimientos básicos de economía y finanzas. Vemos como algunos muchachos que tienen su intención de salir adelante con un proyecto nuevo, rápidamente fracasan porque no tienen los conocimientos básicos de lo que significa un emprendimiento en el sentido de las finanzas y de la economía. Entonces hemos presentado un proyecto de ley por medio del cual se crea la asignatura de economía y finanzas desde la primaria, en el segundo grado de primaria y luego en bachillerato en el cuarto grado, para que estos jóvenes empiecen a tener un conocimiento de las normas básicas de lo que usted decía ahora, de lo que son los ingresos, los egresos, para saber cómo salen adelante con sus proyectos y no terminen o fracasando un proyecto o unas iniciativas que son maravillosas, o terminen pidiendo créditos donde no saben cómo los van a conseguir porque los bancos exigen miles de requisitos, o segundo, terminen en el gota a gota. Pero además también consideramos que nuestros jóvenes tienen que tener estos principios básicos de economía y finanzas, porque muchos muchachos, no teniendo ningún conocimiento, se meten en deudas como en un celular o en una moto y después no saben cómo pagar esto, entonces terminan en el gota a gota, en esos créditos tan costosísimos, y después tienen que salir los padres a salvar esa situación. Pero el enfoque principal está en el emprendimiento. Yo hago parte de la Comisión de Emprendimiento de la Cámara de Representantes. Soy miembro de la Comisión de Emprendimiento y esto nos ha llevado a que tenemos que ir buscando cómo le ayudamos a estos jóvenes. Vemos muchachos desde los 16, 17 años ya con emprendimientos y queremos es ayudarles, que tengan entonces unos conocimientos básicos de la economía para que esos proyectos sean exitosos. Claro, mucho más que incluso saber a veces hacer las cosas. Hace poco escuchábamos acá en Medellín la historia de un niño que arrancó a hacer jabones y que es todo un éxito, ya incluso está dando empleo.
pero detrás de él tiene que haber una organización financiera que respalde, que le ayude a sacar un RUT, que le ayude a gestionar su Cámara de Comercio, que le ayude a registrar marca, que le ayude a entender cómo plantear los gastos, que le ayude a hacer muchísimas cosas que antes, obviamente, pues estos niños no tenían y que marca la diferencia entre el éxito y un fracaso a nivel de una empresa. Esa ausencia de competencias hace también que muchas veces jóvenes se vean, por ejemplo, adquiriendo una tarjeta de crédito y no sabiendo qué tasa de interés van a pagar. Y usted ve que a la mayoría de la gente le están quitando la tarjeta, lo están embargando, luego pierde la calificación crediticia y se le cierra un mundo de oportunidades porque efectivamente no tiene la formación para poder realizar todo este tipo de transacciones entendiendo las consecuencias del manejo del dinero. Efectivamente, Caterine, esta situación de este niño, que también tuve la oportunidad de ver la nota periodística, le llama a uno mucho la atención, porque vemos que niños menores de los 12 años ya están con esos emprendimientos. Y por eso yo le decía, lo de la pandemia fue también una oportunidad para muchos jóvenes, para muchos niños, de empezar a crear unas iniciativas o a sacar adelante unas iniciativas de generar empleo, de generar empresa. Este niño ya tiene que tener una estructura económica detrás o administrativa, porque tiene que saber cuántas son las personas y cómo se pagan lo de la nómina, la retención en la fuente, hacer los créditos tanto para que le presten recursos, así como para también facilitar que distribuyan sus productos. En fin, esto es una cosa que la estamos viviendo a diario. Y eso nos lleva a que tenemos que pensar en cómo aprovechamos desde la Comisión de Emprendimiento, como congresista que soy y miembro de la Cámara de Representantes por Antioquia, a ver cómo le ayudamos a todos estos emprendedores. El año pasado, a finales del año pasado, tuve la oportunidad de conocer unos emprendimientos de mujeres cabezas de familia en el municipio de Barbosa. 140 emprendedoras. Pero no tienen los recursos, no tienen forma, no tienen acceso al crédito. Entonces estamos mirando a ver cómo les ayudamos. Esto nos tiene que llamar la atención. Si bien muchas empresas, porque mucha manufactoría se está terminando, tenemos que pensar en qué otras vamos a crear, pero también que tengan los conocimientos básicos. Hacia allá va todo el esfuerzo de nosotros y las iniciativas. A que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan esos conocimientos básicos para que esas empresas, esas microempresas, esas familiaempresas puedan ser exitosas. Colombia ocupó en el año 2012 en las pruebas PISA la última posición del conocimiento en estudiantes en materia de educación financiera. Eso también nos podría estar dando cuenta de las cosas que están ocurriendo y por qué es importante que se estructure la educación económica y financiera, porque nosotros realmente pareciera que los números nos causaran terror, es decir, toda la gente está pensando, yo quisiera tener una estabilidad económica, yo quiero acceder a la prosperidad, yo quiero ser mi propio jefe, quiero generar mi propio negocio o quiero manejar incluso mejor los ingresos de mi casa. A mí algo que me ha causado muchísima curiosidad a lo largo de la vida es que una persona que se gana un mínimo paga arriendo, paga colegios, se viste, paga transportes y lleva su vida al día. Y hay otra persona que puede ganarse incluso 5, 7 o hasta 10 millones de pesos y usted la ve endeudada. Entonces dice uno, ¿qué es lo que pasa ahí? Educación financiera, mal manejo del ingreso. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Qué es la conducta, digamos, que marca ese derrotero de los nacionales frente a la forma en la que consumimos, gastamos y manejamos nuestros ingresos? Es la falta de educación. Yo recuerdo, a nosotros nos daban cooperativismo y nos enseñaban a ahorrar y nos enseñaban a hacer cómo se respetaba, cómo uno no se podía gastar todo lo que le estaba ingresando para poder hacer un ahorro y tener para el futuro. Todas esas materias de nuestro pensum se perdieron. A uno le da tristeza ver cómo la tecnología absorbió las ganas de aprender. Cuando apareció la calculadora, a los muchachos ya les daba pereza sumar. Sí, entonces, señor. para eso pedíamos la calculadora para sumar rápido. Hoy vos no tenés que reventarte los sesos buscando una investigación. Vos vas al Google, al Internet, y ahí encontrar lo que necesites. Entonces, eso facilitó mucho las cosas,
pero nos volvió perezosos para el estudio, nos volvió perezosos para la investigación. Para pensar. Para pensar. Y yo, por ejemplo, le puedo dar garantía, uno ve contadores que no saben sumar, pero porque es que tienen la maquinita ahí para saber cómo hacen las cuentas y cómo hacen sus cosas. Hacia allá tenemos que volver a volver a tener todas esas materias que nos enseñaron a nosotros y que hicieron que no se perdieran las iniciativas. Las grandes empresas empezaron de cero. Nuestros padres nos decían, hay que cuidar los centavos, porque los pesos se cuidan solos. Cuide los centavos que son los que se pierden. Y en esa orden de ideas es que nosotros queremos que desde el Congreso de la República el Ministerio de Educación establezca esa asignatura de Economía y Finanzas para que nuestros niños y nuestros jóvenes cuando terminen su bachillerato ya tengan unos conocimientos básicos de cómo es la economía, cómo son las finanzas y evitemos muchas veces hasta amenazas, muchas veces hasta muertes cuando caen en esa desgracia del gota a gota que acaba con una familia. Y no es el problema del muchacho, eso se vuelve un problema familiar. Y un problema social, porque obviamente todas las personas que están inmersas en ese contexto se ven, la verdad, tocadas por lo mismo. Pues a través de una correcta educación financiera, económica, la cultura del ahorro, se pueden prevenir problemas que vienen con la vida adulta, las emociones, los impulsos que a veces nos hacen tomar decisiones equivocadas y que pueden incluso llegar a costar el patrimonio de toda una vida. Todo eso forma parte de esta cátedra, o más bien, no, asignatura. Porque cátedra, ¿cuál es la diferencia entre cátedra y asignatura? La cátedra es un curso que te lo dan a vos por 15 o 20 días, una cátedra, o van y te lo dan en un semestre te dan una clase, una cátedra de eso, y te dicen unas cosas muy genéricas. No, esto es una materia, como si fuera una materia de trigonometría, como si fuera una materia de español, como si fuera una materia de historia o de geografía. Durante todo el año hay que estar organizados para escuchar y para aprender esa asignatura. Hemos dicho, desde el primer día de clase, de los niños de segundo o cuarto de primaria hasta el último día de clases. O sea, es una materia normal para que los verdaderos conocimientos se adquieran y para que los niños salgan con suficientes herramientas de enfrentar esos emprendimientos que están impulsando. Y entender que el dinero se obtiene con el fruto del trabajo y el esfuerzo, y no como a veces pretendemos en una fantasía que desafortunadamente se le ha vendido a nuestra juventud en el manejo de las redes sociales, donde a veces vemos un mundo de lujo, opulencias, restaurantes, ropa, marcas, viajes, paseos, amigos, fiestas y demás, y uno dice, bueno, ¿y de dónde, por Dios, tantas cosas? Así que vamos a una pausa y ya regresamos para seguir hablando acerca de la importancia de educarnos financieramente. La educación financiera, la educación económica, la educación para el ahorro, para entender cómo es el manejo de los recursos personales, familiares y sociales, es fundamental en los países que tienen un alto desarrollo. Y parte de esas competencias son las que ha querido también integrar en un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República el representante John Jairo Bermúdez, que nos acompaña en la noche de hoy. Doctor John Jairo, le pregunto, ¿por qué quinto de primaria? ¿Por qué noveno nuevamente tener esta asignatura? Es decir, ¿por qué se separan esos grados? Y esa conciencia del niño, ¿cómo se empieza a explorar también a través incluso de ejemplos de la vida cotidiana? A ver, en la zona rural, por lo general, muchos niños no alcanzan sino a hacer la primaria. Entonces, por eso queremos que desde quinto de primaria ya tengan algunos conocimientos básicos. Además, porque estos niños de quinto de primaria ya saben los que hacen los mandados en la casa. Entonces ya saben ir a comprar, cuánto les tienen que devolver y se empiezan a relacionar con esa economía familiar y barrial o heredal, y entonces eso les ayuda a ir desarrollando esas habilidades que van aprendiendo en la escuela. Y en noveno grado, porque ya es para las grandes ciudades, o sea, en quinto de primaria para el caso de zonas rurales donde solamente muchos jóvenes solamente llegan hasta el quinto de primaria, que debieran de seguir con el bachillerato, pero nosotros no podemos salir de la realidad. Desafortunadamente es dura, pero es la realidad. Muchos jóvenes en el campo solamente estudian hasta quinto de primaria, entonces que al menos ya salgan con algunos
no tan básicas, porque hoy vemos, por ejemplo, un auge en todos los municipios donde visitamos, que la mayoría de los muchachos tienen su moto, pero no saben cómo la tienen que pagar, o tienen una tarjeta de crédito, o sacaron un celular y no saben cómo, entonces ahí es donde se vuelve un problema familiar. En noveno de primaria, porque ya son jóvenes que ya tienen que estar pensando qué es lo que van a estudiar a su futuro. Una persona ya en noveno grado, o sea, tiene que estar definido ya cuál va a ser su horizonte profesional, hacia dónde va a ir. Entonces estamos solicitando en el proyecto de ley que se hagan esas asignaturas en esos grados, pensando en la zona rural, pensando en la ciudad, pero también pensando de que de quinto de primaria ya los niños son los que hacen los mandados en la casa y son los que tienen que saber cuánto pagan y cuánto les devuelven. Representante, este tema de la educación para usted no es nuevo y dentro de esas asignaturas pendientes, a propósito de lo que estamos hablando hoy, está también esa búsqueda de oportunidades para jóvenes que se encuentran en situación vulnerable y que desafortunadamente no se les ha abierto una puerta. Usted ha planteado que debe existir una universidad con sede en el norte, para que todos esos grupos sociales puedan quedar allí recogidos y encontrar una mayor y mejor oferta educativa que brinde mayor cubrimiento a ciertos sectores del territorio. Háblenos acerca de esa idea, porque esa es otra forma en la que podemos también hablar de cómo cosechar el futuro y seguir ayudando a que esos jóvenes que van encontrando ruta desde la primaria, desde el bachillerato, pues vean en la educación la verdadera apertura para las oportunidades. Sí, Caterine, también tuve oportunidad de erradicar un proyecto de ley muy acompañado de todos los partidos que hacen parte del Congreso de la República, en donde se crea la Universidad del Norte. ¿Por qué la Universidad del Norte? La Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional no alcanzan a recibir todos los aspirantes a hacer una carrera. No, pues se presentan 500 y pasan 5. Se presentan 100.000 para escoger 1.700. Exacto. Entonces presentamos el proyecto de ley para crear la Universidad del Norte, pensando en Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, pensando en el nordeste, en el suroeste, en el nordeste, en el Bajo Cauca y en el Magdalena Medio, que son todos la puerta de entrada a Bello, donde debiera quedar la universidad. Y pienso en Bello, ¿por qué? Porque Bello es un municipio demasiado grande y porque en Bello tenemos muchos problemas y muchas falencias con nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes, las oportunidades de estudiar en la universidad son muy pocas, nuestros jóvenes en la materia laboral son muy pocas para ellos, entonces estamos pensando en eso. Yo creo que Bello tiene que ser un polo de desarrollo y uno como representante, y yo que nací en Bello, que vivo en Bello, que he hecho mi carrera en Bello, pues he pensado que debemos de dejar algo para la historia en Bello y es la Universidad del Norte con sede en Bello, para que nuestros jóvenes, que muchos se pierden en muchas cosas que se les ofrecen fáciles, se dediquen más bien a estudiar y podamos ofrecerles esas garantías. Pero no solamente es la presentación de este proyecto de ley. Yo soy fundador de la institución universitaria Marco Fidel Suárez, antes Politécnico Marco Fidel Suárez, una de las instituciones que hoy prestan servicio a nuestros jóvenes en el municipio de Bello. Pero se me pasaba un detallito. Con la matrícula 0 para estratos 1, 2 y 3, esa universidad tendría posibilidad de recibir mucha gente, muchos jóvenes de esta región para que puedan salir adelante. Y entonces una cosa va enlazada. Nosotros aprobamos la matrícula 0 para estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas y con eso ya entonces presentamos el proyecto de ley. Y vuelvo a lo de la institución universitaria Marco Fidel Suárez. Soy fundador orgullosamente de una institución que le ha brindado la oportunidad de salir adelante a muchos jóvenes en el municipio de Bello y en el departamento de Antioquia. Pero además soy autor de una ley que hoy está vigente, es la ley Marco Fidel Suárez. Una ley que se hizo en honor y exaltando los 100 años de haber sido presidente Marco Fidel Suárez, que es hijo de Bello, que todos conocemos la historia de Marco Fidel Suárez, un hombre que fue hijo de una lavandera. Y este proyecto de ley, un hombre que se hizo con muchas dificultades, pero que llegó a ser presidente de la República. Yo soy hijo de un obrero de Fabricato, ¿usted sabía? No, no sabía eso. Mi padre era obrero de Fabricato, se jubiló en Fabricato y yo soy orgullosamente hijo de un obrero de Fabricato. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es cómo le llevamos a la gente más necesitada, a la gente con menos recursos, las posibilidades de salir adelante. Y le decía lo de Marco Fidel Suárez. La ley Marco Fidel Suárez va a traer unos beneficios importantes para el municipio de Bello, en educación, en cultura y en turismo. Vamos a recuperar los talleres del ferrocarril porque quedó incluido como uno de los objetivos de la ley
también invertir unos recursos, lo mismo que la parroquia antigua del Parque de Bello. En fin, siempre estamos pensando cómo apoyamos con la educación y con proyectos educativos a nuestros jóvenes, no solamente los de Bello, sino los del norte y los de esta región del norte de Antioquia, del nordeste, del Bajo Cauca y del Magdalena Medio. Oiga, unas iniciativas de verdad que a mí me encantan porque nos hablan de las cosas que realmente la gente necesita y de los proyectos que nos pueden ayudar a cambiar la historia de muchísimas vidas. Usted lo acaba de contar, usted seguramente también, gracias a la educación y a esa mirada con proyección, no solamente en las ejecuciones, sino desde que estaba muy joven y seguramente con el apoyo de los padres, pues ve a dónde va. Así que hoy esperamos también que esto sea inspiración para muchos de nuestros televidentes, recordar todos que es momento de formarnos, de educarnos y ojalá, representante, tuviéramos la oportunidad de que cuando esta asignatura de economía y finanzas sea una realidad ya impuesta en los colegios, también tengamos la oportunidad de educar financieramente a más adultos en Colombia. ¿Cuánta falta hizo de verdad aprender tantas cosas que hoy usted ve la gente enredada hasta pagando cualquier cosa? Aprender a manejar nuestras finanzas es parte también del desarrollo y de la buena, digamos, relación con nuestro entorno, cuando no nos excedemos, cuando sabemos aplicar exactamente lo justo. Pues doctor John Jairo, quiero agradecerle muchísimo este tiempo que ha estado con nosotros aquí en Tendencias y la invitación para nuestros televidentes de por qué debemos entre todos apoyar la educación en economía y finanzas. Yo pienso que esto es una obligación de todos, no solamente dejar eso en manos del Estado, eso tiene que ser una obligación de la familia, un compromiso de los padres. Los mismos muchachos, dedicar más tiempo al estudio. En el estudio, si ofrecemos esas posibilidades a los jóvenes, tenemos un futuro asegurado. Lo que no podemos es dejar a los muchachos solos, lo que no podemos es dejar esto, que los muchachos hagan lo que quieran, sino por el contrario, todos los días brindarles más oportunidades para que tengamos una sociedad mejor. El país hoy requiere de que estos jóvenes, en vez de estar pensando en otras cosas, se dediquen a estudiar, se dediquen a sacar proyectos adelante, a ser emprendedores. Nosotros desde el Congreso seguiremos apoyando todas estas iniciativas. Muchísimas gracias a usted, le deseo una feliz noche y gracias por haber compartido todas estas iniciativas que se mueven en nuestro país y a ustedes que les quede también sembrada la reflexión en el corazón para que entre todos revisemos cómo todos los días podemos mejorar nuestra calidad y condición de vida aprendiendo algo más. Una feliz noche, nosotros nos vemos en un próximo Tendencias.